más allá del orgullo. Capítulo 1. Encuentro entre el caos. El sol caía a plomo sobre la ciudad. Las veredas estaban repletas de pasos apurados, bocinas y murmullos cotidianos. Marcos, con sus manos llenas de polvo y la camiseta empapada en sudor, acababa de salir de una obra donde no le renovaron el trabajo. Otra vez. El joven, de mirada noble y cabello desordenado por la brisa, buscaba una nueva oportunidad, aunque la ciudad parecía cerrarle todas las puertas. Mientras tanto, a pocas calles, Sasa salía de su cafetería gourmet, el Rincón de los Sentidos, un lugar elegante, con vitrales y aroma a vainilla y espresso. Tenía 27 años, era inteligente, decidida y heredera de una fortuna que había transformado con esfuerzo en una cadena de locales modernos. Pero, a pesar de tenerlo todo, algo dentro de ella la hacía sentir incompleta. No era la fama ni el dinero lo que buscaba, aunque aún no lo sabía. Sasa caminaba con su bolso colgado al hombro cuando, en una esquina algo desolada, dos hombres le interceptaron. Le gritaron, le tironearon el bolso. Su grito se ahogó en el aire cuando uno de ellos sacó una navaja. «Soltalo o te corto», gruñó uno. Fue entonces cuando, de la nada, un cuerpo se interpuso. Marcos había visto la escena desde lejos y sin pensarlo dos veces, corrió. Agarró al asaltante de la muñeca y lo empujó con fuerza. El otro lo intentó golpear, pero lo esquivó. Con valentía, defendió a la joven como si la conociera de toda la vida. «Corre», le gritó el asasa, que temblaba de miedo. Ella corrió unos pasos, pero no se alejó del todo. Marcos logró hacer que los delincuentes huyeran. Quedó jadeando, con el labio partido, pero de pie. «¿Estás bien?», preguntó él, con voz firme y amable. Sasa asintió, apenas respirando. «Gracias. No sé qué habría pasado si no estabas vos». Él le ofreció una sonrisa tímida. «No fue nada. Aunque, fue bastante». Bromeó, llevándose la mano al costado. Ella lo ayudó a caminar hasta su auto. Le ofreció llevarlo al hospital, pero él se negó. «Solo un corte». «He tenido peores días», dijo, sin querer dar lástima. «¿Cómo te llamas?» «Marcos». «¿Y vos?» «Sasa». «Lindo nombre». Él bajó la mirada, algo incómodo. «Bueno, tengo que seguir buscando trabajo». Ella lo miró, intrigada. «¿Estás buscando trabajo?» Él asintió sin entusiasmo. «Sí. Hoy me dijeron que no me renovaban el contrato. Así que, vuelta a empezar». Sasa dudó unos segundos y luego dijo, impulsiva. «Tengo un negocio, y justo estoy buscando a alguien que me ayude con mantenimiento, envíos y cosas de logística. Si querés, podrías probar». Marcos la miró, con sorpresa. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Sí. Por lo que hiciste hoy, es lo mínimo que puedo hacer. Además, confío en vos». Y así, sin buscarlo, el destino entrelazó sus caminos. Lo que comenzó con miedo, terminaría siendo el inicio de algo más grande. Capítulo 2. Nuevos mundos, mismos corazones. Los primeros días en El Rincón de los Sentidos fueron para Marcos como entrar a otro universo. Las paredes pulidas, las tazas de porcelana fina, el aroma constante a café recién molido y vainilla. Todo contrastaba con el polvo de las obras en las que había trabajado antes. Pero él no se intimidó. Llegaba puntual, se ensuciaba las manos sin quejarse y ayudaba con lo que hiciera falta, desde cargar bolsas de granos hasta reparar una cafetera con una llave inglesa vieja que aún conservaba. Sasa lo observaba desde la oficina con una mezcla de curiosidad y aprecio. Había algo en Marcos que no podía encajar en ningún molde, era simple, pero no ingenuo, educado, pero no sumiso, fuerte, pero no violento. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo era honesto. Un mediodía, mientras ella revisaba cuentas, lo vio sentado en el patio interno, comiéndose un sándwich con las manos manchadas de grasa. Llevaba la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y parecía completamente ajeno a las miradas. Fue entonces que se le acercó, con 2 cafés en la mano. «¿Puedo sentarme?» Marcos se puso de pie de inmediato, limpiándose las manos con torpeza. «Claro, pero, mis manos están sucias».
No vine a pedirte que me sirvas, dijo ella con una sonrisa cálida, ofreciéndole el café. Se sentaron bajo el limonero que decoraba el patio. Él aceptó el café con cuidado. Gracias. No tenías por qué. Tampoco tenías por qué salvarme de aquellos tipos, respondió ella, mirándolo de frente. Hubo un breve silencio, pero no era incómodo. ¿Siempre fuiste así? Preguntó ella, curiosa. Tan protector. Marcos se encogió de hombros. No me gusta ver injusticias. Supongo que eso viene de haber vivido muchas. ¿Viviste muchas? Él asintió sin entrar en detalles. Mi viejo se fue cuando yo tenía 10 años. Mi vieja nos crió como pudo a mí y a mi hermana. Siempre fui el que tenía que estar fuerte. Y a veces, la vida no te da tiempo para quejarte. Sasa bajó la mirada, apenada. Su mundo había sido tan distinto. Creció en mansiones, con autos lujosos, estudios en el extranjero y padres que la adoraban, aunque también la controlaban. No sé si te pasa, pero a veces siento que por más que tenga todo, hay algo que me falta, confesó ella, con un tono melancólico. ¿Cómo qué? Como alguien que me mire como una persona, no como un apellido. Marcos la miró, sorprendido por su sinceridad. No era la típica chica rica arrogante que imaginaba. Ella era real. Y frágil, en cierto modo. Si sirve de algo, yo no sabía quién eras. Ni me importó. Sasa sonrió. Por eso me caíste bien desde el principio. Los días siguieron. Sasa le confiaba cada vez más cosas del negocio, y Marcos respondía con eficiencia y lealtad. Pero algo empezó a crecer en el aire, algo que ni los dos sabían cómo definir. Un viernes por la tarde, mientras cerraban el local, ella tropezó con una caja y él la atrapó. Antes de que cayera. Sus rostros quedaron cerca, apenas separados por centímetros. El tiempo pareció detenerse. Pero ninguno dijo nada. Solo se separaron en silencio, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Esa noche, Sasa no pudo dormir. Y Marcos caminó más lento de lo habitual a su casa, repitiéndose una y otra vez lo mismo: no te enamores. No perteneces a su mundo. Pero el corazón rara vez obedece. Capítulo 3. Lo que no se dice. Marcos se despertó ese sábado con el cuerpo cansado y el alma inquieta. Había soñado con ella. Con Sasa. En el sueño, ella se reía con él en una playa, sin relojes, sin cafeterías, sin padre rico que lo mirara como si fuera escoria. Pero al despertar, la realidad le cayó encima como un balde de agua fría. Él era un empleado. Y ella, su jefa. Un amor imposible. Aún así, fue al trabajo como cada mañana. Sasa lo estaba esperando en la puerta del local. Llevaba una bufanda roja y una sonrisa más amplia que de costumbre. «Buenos días», dijo alegre. «Buenos días», respondió él, algo confundido. «Hoy no vamos a abrir». Marco frunció el ceño. «¿Cómo que no? Hoy tengo que visitar una feria gastronómica. Y quiero que vengas conmigo. Necesito a alguien en quien confiar para elegir nuevos proveedores. ¿Te animás?» Marcos dudó. ¿Estás segura? No creo saber mucho de eso. Yo te enseño, dijo ella con una chispa en los ojos. Confío en tu intuición. Esa palabra, confío, resonó en él como un eco cálido. No estaba acostumbrado a que confiaran en él. La mayoría de la gente lo veía como un número, un reemplazable, alguien que no merecía espacio propio. Aceptó. Durante el camino en el auto, hablaron de cosas triviales: música, comida, libros. Descubrieron que compartían un amor extraño por las novelas antiguas, por los atardeceres en silencio y por el olor a lluvia en verano. Marcos se reía más con ella que con nadie en mucho tiempo. Y Sasa, por primera vez en años, se olvidaba de las responsabilidades cuando él estaba cerca. La feria estaba llena de colores y aromas. Se detuvieron en un puesto de miel artesanal, luego en uno de panes caseros, y después en uno de mermeladas exóticas. ¿Probamos esta?, preguntó ella, señalando una de ciruela con lavanda. No suena bien, pero vamos a darle una oportunidad, dijo Marcos,
y ella soltó una carcajada. Cuando probaron juntos la mermelada sobre un trozo de pan, sus dedos se rozaron. Nadie dijo nada. Pero la corriente fue real. En un rincón del mercado, bajo una carpa de tela, una señora mayor vendía flores secas y té de yerbas. Sasa se quedó observando una pequeña bolsita con lavanda, romero y manzanilla. Mi abuela me preparaba té así cuando era niña, dijo ella en voz baja. Marcos la miró con atención. Había dulzura en su expresión, pero también nostalgia. ¿La extrañas? Murió hace 5 años. Fue la única que me dijo alguna vez que podía hacer lo que quisiera, aunque mis padres no lo aprobaran. Lo miró. Creo que le habrías gustado. Marcos bajó la mirada. No creo que tus padres piensen igual. Ellos piensan en contratos, prestigio y herencias. Yo pienso en otras cosas. ¿Cómo cuáles? Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de ternura y tensión. Como si quisiera decir algo pero no pudiera. De regreso al auto, el silencio fue cómodo pero denso. Ninguno se atrevía a nombrar lo que ya empezaba a arder entre ellos. Esa noche, Sasa recibió una visita inesperada. Su madre, vestida como para una gala, entró en su departamento sin siquiera saludar. ¿Quién es ese muchacho con el que andás últimamente? Sasa se tensó. Es un empleado. No pareces tratarlo como un empleado. Hija, tenés que cuidar las apariencias. La prensa, tus socios, y papá no se lo va a tomar bien. No me importa lo que piense papá. Debería importarte. La madre alzó la voz. Sos una Ruttenberg. No te podés dar el lujo de enamorarte de un obrero. Sasa se quedó inmóvil. No había dicho que estaba enamorada. No lo había dicho. Pero su madre lo había adivinado. Y en otra parte de la ciudad, Marcos también estaba despierto, escribiendo con torpeza en un cuaderno viejo. Una frase, nada más. No sé si esto puede terminar bien, pero por primera vez en mi vida, quiero intentarlo. Capítulo 4. El jardín de lo prohibido. Los días siguientes estuvieron teñidos de un nuevo color. Marcos ya no era solo un trabajador en el negocio de Sasa, se había convertido en su apoyo silencioso, su compañía en las mañanas tranquilas, su cómplice cuando el estrés se acumulaba. Se entendían con pocas palabras. A veces, bastaba una mirada. Una tarde, después del cierre, Sasa le pidió que la acompañara al jardín del fondo del local. Allí, entre macetas y luces tenues, ella había creado un rincón que casi nadie conocía. Bancos de hierro forjado, yedra en las paredes, velas aromáticas apagadas, y silencio. Este es mi lugar secreto, dijo ella, como si estuviera compartiendo un pedazo de su alma. Cuando todo me abruma, vengo acá. Marcos miró el espacio como quien entra a una iglesia. Es hermoso. ¿Y vos? ¿Tenés algún lugar así? Marcos dudó. Mi lugar favorito era la terraza del edificio donde vivíamos cuando era chico. Subía con mi hermana a mirar las estrellas. Nos imaginábamos que éramos ricos, o que viajábamos a otros países. A veces nos reíamos tanto que olvidábamos que no había cena. Sasa se conmovió. ¿Y ahora? Ahora no me alcanza ni para alquilar una terraza. Ella lo miró, seria. Tenés un alma más grande que cualquier terraza. Marcos desvió la mirada, incómodo. Ese tipo de cosas le costaban. No deberías decirme esas cosas. ¿Por qué? Porque me las voy a creer. Tal vez deberías. Y, sin pensarlo demasiado, ella se acercó. Estaban tan cerca que él podía sentir el perfume de su cuello, lavanda y algo más dulce, como vainilla. Sasa, susurró él, sin saber qué decir. SHH, ella apoyó su frente contra la de él. No digas nada. Y fue ahí, en medio del jardín, con las velas apenas iluminadas por la luna, donde se besaron por primera vez. Lento, tembloroso, sincero. Como si ambos tuvieran miedo de romper algo precioso. No fue un beso de pasión descontrolada, sino de conexión pura. De esos que te cambian el alma. Pero la magia se quebró con una voz firme desde la entrada del local. Sasa. Ambos se separaron de golpe. Era su padre.
Alto, elegante, con el ceño fruncido y los ojos grises encendidos como cuchillas. ¿Qué significa esto? Ella intentó mantener la compostura. Papá, no es lo que pensás. No es lo que pienso. ¿Te estás besando con un empleado en el jardín del negocio de tu madre? Por Dios, Sasa. Marcos dio un paso atrás. Señor, ¿yo? Cállate. Lo interrumpió el hombre. No tenés ningún derecho a hablar. ¿Quién te crees que sos? Sasa apretó los puños. No le hables así. Él me salvó la vida. Trabaja duro. Y lo respeto más que a muchos de tus socios corruptos. ¿Estás oyéndote? Estás arruinando tu apellido. Todo lo que construimos lo vas a echar a perder por un tipo que no tiene ni para comprarse una camisa decente. Marcos tragó saliva, mudo. No por miedo, sino por dignidad. No iba a defenderse como un perro callejero. No quiero que lo veas más, ordenó su padre. Y a partir de hoy, queda despedido. No, dijo ella, firme. ¿Qué? Yo soy la dueña del local. Él no se va a ninguna parte. Y si tengo que elegir entre tu orgullo o mi libertad, esta vez voy a elegir lo que quiero. El padre la miró como si no la reconociera. Muy bien. Pero después no vengas a llorar cuando te des cuenta de lo que perdiste. Y se fue. Sin mirar a Marcos, sin mirar atrás. Ella quedó allí, temblando. Marcos se acercó, con la voz baja. Sasa, no quiero que pelees con tu familia por mí. No quiero ser una carga. No sos una carga. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Sos lo único que me hace sentir viva en medio de este mundo lleno de máscaras. Él la abrazó con fuerza. Y en silencio, entendieron que su amor no sería fácil. Pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. Contra todo y todos. El escándalo con su padre no fue un hecho aislado. A la mañana siguiente, Sasa recibió una llamada de su madre, gritos, reproches, amenazas veladas sobre cortar el apoyo financiero, desheredarla, avergonzar a la familia. Pero por primera vez, Sasa no lloró. Solo colgó. Esa misma tarde fue a buscar a Marcos a su casa. Él vivía en un pequeño departamento alquilado, en un barrio modesto. Tocó la puerta con el corazón latiéndole en las sienes. Cuando la abrió, se quedó helado. Sasa. ¿Estás loca? ¿Cómo sabías dónde vivía? Te seguí un día. No para espiarte, solo necesitaba saber más de vos. Él la hizo pasar. El lugar era sencillo, pero limpio y lleno de pequeños detalles, libros gastados, herramientas organizadas, una foto de su hermana en un marco roto. Tus padres deben estar felices con esto, ironizó él, cerrando la puerta. No me importa lo que piensen. ¿De verdad no te importa? Me importás vos. Marcos no supo qué decir. Tenía miedo. No de ella, sino de lo que estaban desafiando. Mirá, dijo ella mientras caminaba por el lugar, sé que esto va a ser difícil. Pero no quiero renunciar a algo que me hace bien solo porque a otros no les gusta. Sasa, vos no entendés. Vivimos en mundos distintos. Y por más que me des un trabajo, por más que me mires así, hay cosas que no se pueden forzar. Ella se detuvo frente a él. ¿Te parece que esto se siente forzado? Y lo besó, con firmeza. Esta vez no había duda ni contención. Era un beso urgente, lleno de todo lo que no se podían decir. Marcos cedió. Porque aunque el miedo gritaba, su corazón ya había elegido. Desde ese día, comenzaron a verse a escondidas. Se encontraban en la terraza de un edificio abandonado, caminaban por parques poco concurridos o se escapaban a un pueblo cercano los fines de semana. Cada momento juntos era un acto de rebeldía y amor. Marcos empezó a descubrir cosas de Sasa que nadie más conocía, su miedo a la soledad, sus sueños de escribir un libro, su costumbre de dormir abrazando una almohada desde niña. Ella, a su vez, se enamoró del alma de Marcos, su manera de hablarle al perro callejero que dormía en la esquina, su esfuerzo por aprender cosas nuevas, la ternura con que hablaba de su hermana. Una noche, mientras se la llevaba en moto por una ruta solitaria, ella lo abrazó por la cintura y le susurró.
Prométeme que no vas a rendirte, aunque todo se ponga peor. Solo si me prometés que vas a luchar conmigo. Te lo prometo. Pero las cosas sí se pusieron peor. La familia Ruttenberg empezó a mover hilos en silencio. Uno de los proveedores principales del café se retiró, presionado por la familia. Un socio propuso una votación para quitarle a Sasa el control de la sucursal principal. La prensa empezó a susurrar rumores sobre una relación inapropiada. Están buscando destruirte, le dijo Marcos una noche, preocupado. Todo por mi culpa. No, respondió ella con rabia. Es por culpa de su clasismo asqueroso. No tienen idea de lo que vales. ¿Y si pierdes todo? Entonces empezamos de nuevo. Pero contigo. Marcos la miró, con un nudo en la garganta. Ella no solo lo amaba. Estaba dispuesta a pelear por él. Una tarde lluviosa, él llegó al local y la encontró en el suelo, limpiando con un trapo la filtración de una de las ventanas. Su blusa estaba empapada y el maquillaje corrido. ¿Qué haces? Vas a enfermarte. No puedo cerrar el local. Ya perdimos la mitad del equipo. Me dejaron sin reservas bancarias. Papá bloqueó mis cuentas personales. Solo queda este lugar, y vos. Marcos la levantó sin decir nada y la abrazó. Ella se quebró. Estoy cansada, lloró contra su pecho. Pero si me soltas, me caigo. Entonces no te voy a soltar nunca. Y no la soltó. Esa noche, mientras dormían juntos en el cuarto de descanso del local, sin electricidad y con las velas encendidas, se juraron algo. Sin decirlo en voz alta, vamos a pelear, hasta que el mundo se rinda o se canse de intentarlo. Capítulo 6. Traiciones silenciosas. El café ya no era el mismo. La calidez seguía en el ambiente, pero las sombras se habían colado entre las paredes. Algunos empleados renunciaron sin aviso, los proveedores se demoraban, y ciertos clientes dejaban comentarios ácidos en redes sociales. El ataque era silencioso, pero constante. Y Sasa lo sabía, su familia estaba detrás. Están queriendo destruirte por dentro, le advirtió Marcos, mientras arreglaba la máquina de espresso que volvió a fallar por tercera vez esa semana. No me sorprende. Pero hay algo más, dijo ella, mostrándole una carta sellada. Es una demanda. Él la miró, helado. ¿Qué? Mi padre me denunció por manejo negligente del patrimonio familiar y por conducta inapropiada que pone en riesgo la imagen empresarial de los Ruttenberg. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. El café sigue siendo legalmente parte de la sociedad familiar. Y yo no firmé algunos papeles hace años porque confiaba en ellos. Error mío. Marcos se quedó en silencio. En el fondo sentía que esto era su culpa. Sasa, si esto es por mí, puedo irme. No quiero verte perder todo por estar conmigo. Ella lo miró con los ojos llenos de fuego. ¿Pensás que esto se trata de perder un local o una marca? Estoy peleando por poder elegir a quién amar. Y no pienso rendirme. Pero el golpe final llegó cuando menos lo esperaban. Lucas, uno de los encargados del café, un tipo amable en apariencia y viejo amigo de la familia Ruttenberg, entró una mañana con una orden judicial. Había sido nombrado interventor temporal del local mientras se resolvía la demanda. Lo siento, Sasa, dijo, sin mucho remordimiento. Solo cumplo órdenes. Este lugar ya no está bajo tu dirección directa. ¿Vos sabías esto desde antes? Preguntó ella, dolida. Tu padre me contactó hace semanas. Solo estaba esperando el momento. Pensé que ibas a entrar en razón. Sasa se echó hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. Traidor. Sasa, vos no necesitas a ese tipo, señaló a Marcos con desprecio. Puedo ayudarte a levantar todo de nuevo. Solo tenés que dejar de lado esta fantasía de pobre chico honesto. Marcos apretó los dientes, pero no reaccionó. No caería en provocaciones. Salgan del local, por favor, dijo Lucas, firme. Hasta nuevo aviso, queda cerrado y bajo auditoría. Sasa salió sin decir una palabra. Marcos la siguió. Una vez en la vereda, con la persiana de su amado café bajando tras ellos, ella rompió en llanto.
Marcos la abrazó fuerte, sintiendo que el mundo les arrancaba algo sagrado. Perdimos, susurró ella. Todavía no, respondió él. Todavía tenemos algo que no pueden quitarnos. Ella lo miró con lágrimas y rabia. ¿Qué? Las ganas de pelear. El amor. Y vos tenés ideas, Sasa. No sos solo una empresaria, sos una creadora. Podemos volver a empezar. ¿Dónde? ¿Cómo? Con lo que tenemos. Con lo que somos. Yo puedo trabajar el doble. Vos sabés cómo hacer crecer un negocio. Empezamos desde cero. Pero lo hacemos juntos. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. No con ojos de enamorada. Sino con los ojos de alguien que ha encontrado un compañero real. ¿Estás seguro? Nunca estuve más seguro de nada. Esa misma semana, alquilaron un pequeño local en una esquina abandonada del centro. Con dinero prestado y lo poco que les quedaba, pintaron, compraron muebles usados y pusieron una pizarra con un nombre nuevo, El Refugio. No tenía mármol ni cortinas elegantes. Pero tenía esencia. Y tenía historia. La de ellos. Mientras tanto, Lucas informaba a la familia Ruttenberg. No se detuvieron. Abrieron algo nuevo. Juntos. Eso no va a durar, dijo el padre de Sasa, encendiendo un cigarro con expresión fría. No tienen nada. Tal vez no tengan cosas, dijo Lucas, en voz baja. Pero tienen algo que nosotros perdimos hace mucho, el uno al otro. El padre lo miró con desdén. Eso no paga facturas. Tal vez no. Pero a veces. Lo cambia todo. Y así, mientras los días pasaban y las paredes de El Refugio se llenaban de dibujos, flores y gente que valoraba más la calidez que el estatus, el amor entre Sasa y Marcos crecía como el aroma del café, lento, fuerte y persistente. Pero el verdadero enfrentamiento con la familia aún no había terminado. Capítulo 7. Sombras desde el ayer. El refugio se había convertido en un punto de luz en medio de tanto caos. La cafetería, sencilla pero con alma, empezaba a atraer a un nuevo público, artistas callejeros, estudiantes, ancianos que solo querían hablar un rato. El aroma del café, la música suave y el mural pintado a mano por una vecina del barrio llenaban el lugar de una calidez que ni los lujos de la familia Ruttenberg podían imitar. Sasa y Marcos, más unidos que nunca, compartían cada detalle, desde el balance de gastos hasta los turnos en la cocina. Dormían poco, se reían mucho, y se abrazaban con más fuerza cuando el cansancio los golpeaba. Pero la calma no dura para siempre. Una mañana fría, mientras Marcos acomodaba sillas en la vereda, una voz lo llamó desde la calle. ¿Marcos Dávila? Él se giró de golpe. Una mujer de unos 30 años, con un abrigo largo y una mochila al hombro, lo miraba con ojos intensos y un gesto que mezclaba sorpresa y dolor. ¿No me reconoces? Marcos tardó unos segundos. Y entonces lo recordó. ¿Valeria? Pensé que nunca volvería a verte. Sasa salió justo en ese momento, y al verlos juntos, sintió una punzada de incertidumbre en el pecho. ¿Todo bien? Sí, respondió Marcos, algo tenso. Ella es Valeria. Una amiga de hace años. Valeria sonrió, aunque sus ojos no acompañaban. Una amiga, claro. Sasa percibió la incomodidad de ambos, pero no insistió. Voy adentro. Cuando puedan, entren. Cuando ella se fue, Valeria lo miró de frente. ¿Entonces esta es tu nueva vida? ¿Qué haces acá? Estoy de paso. Vine por trabajo. Pero cuando me enteré de que estabas en esta ciudad, no pude evitar venir. Marcos no sabía cómo reaccionar. Hacía 6 años que no la veía. Valeria había sido más que una amiga. Fue su primer amor. Una historia de juventud que terminó de forma abrupta cuando ella se fue sin despedirse. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Ella suspiró. Tu mamá estaba enferma. Tu hermana apenas tenía 16 años. Vos trabajabas día y noche. Yo sentía que solo te arrastraba más. No quise ser un peso. Me destrozaste. Lo sé. Y lo lamento todos los días. Pero no vine a revolver el pasado.
¿Entonces para qué viniste? Valeria sacó una carta doblada del bolsillo de su abrigo. Esto te lo dejó tu madre antes de morir. Me pidió que te lo diera si alguna vez volvía a verte. No quise enviártelo por correo. Es importante que la leas vos mismo. Marcos recibió la carta con manos temblorosas. El nombre de su madre escrito con su caligrafía lo desarmó por dentro. No sabía que estabas con alguien, dijo Valeria, antes de irse. Ella parece buena. Pero tené cuidado. A veces, lo que parece perfecto, no siempre lo es. Marcos la miró alejarse, sin saber qué pensar. El pasado había vuelto. Y no venía solo. Esa noche, en casa, Sasa lo notó ausente. ¿Querés hablar? Él le mostró la carta. La abrió con cuidado. Dentro había un papel viejo, escrito a mano. Hijo, si alguna vez encontrás esto, quiero que sepas la verdad. Tu padre no se fue. Fue obligado. Amenazado. Y no por delincuentes, sino por una deuda que tenía con la familia Ruttenberg. El corazón de Marcos se detuvo. Sasa leyó la carta con la mano en la boca, helada. Él trabajaba para ellos. Firmó papeles sin saber, fue estafado. Cuando quiso enfrentar la situación, desapareció. Me dijeron que si hablaba, te sacarían de mi lado. Por eso nunca te conté nada. Pero vos tenés derecho a saber. No fueron errores tuyos ni de él. Fueron los de siempre, los que se creen por encima de los demás. Los que ahora te van a querer destruir también a vos. Si algún día encontrás a alguien a quien amar, pelea. No repitas mi silencio. La carta se manchó con una lágrima de Marcos. Sasa le tomó la mano. Mi padre hizo esto. Tu familia destruyó la mía. Un silencio denso los rodeó. Pero no era un silencio de distanciamiento. Era una pausa entre dos almas que acababan de descubrir que sus historias estaban más entrelazadas de lo que creían. ¿Y ahora? Preguntó Sasa. Ahora, tenemos que enfrentarlos. No por venganza. Sino por justicia. Juntos. Siempre. Pero lo que no sabían era que Valeria aún no se había ido. Y alguien más, alguien muy poderoso, la estaba esperando en un auto a media cuadra de El Refugio. ¿Y bien? Preguntó el hombre con voz gélida. Le di la carta, respondió ella, sin mirarlo a los ojos. Perfecto, dijo el padre de Sasa. Ahora lo tenemos exactamente donde queríamos. Capítulo 8. Verdades que arden. El refugio amaneció con un silencio raro. No era el habitual de los lunes tranquilos, sino uno que se sentía denso, espeso. Marcos, con la carta de su madre aún guardada en el bolsillo trasero, no dejaba de repasar cada línea en su cabeza. Había pasado la noche en vela, mientras Sasa dormía abrazada a él, sin saber que en la calle un pasado oscuro se estaba desenterrando con violencia. ¿Estás bien?, preguntó ella al despertar. No lo sé. Pero quiero saber la verdad completa. Todo. Necesito encontrar a mi padre. ¿Crees que está vivo? Si está muerto, quiero al menos saber dónde. Si está vivo, necesito mirarlo a los ojos. Sasa asintió con dolor. Sabía que todo esto los estaba empujando hacia algo más grande que su historia de amor. Y que, aún así, el amor era lo único que los mantenía de pie. Ese mismo día, Marco fue el único lugar donde podría encontrar respuestas, el archivo legal donde la familia Ruttenberg solía registrar movimientos empresariales. Fingiendo ser un mensajero, logró colarse entre los estantes. Y ahí, entre cientos de carpetas olvidadas, encontró un nombre, Alfredo Dávila. Su padre. Firma de cesión voluntaria de bienes, leyó en voz baja. Fecha. 17 de mayo de 1999. Testigo, León Ruttenberg. Se le heló la sangre. El padre de Sasa había estado involucrado directamente en la desaparición de su padre. Cuando salió, el sol lo encandiló como una bofetada. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó una voz desde la sombra. Valeria. Todavía estás acá. Tu padre está vivo, Marcos. Él se giró con violencia. ¿Qué decís? Lo sé.
porque lo vi. Valeria sacó una foto arrugada. Un hombre de barba canosa, mirada cansada y la espalda curva estaba sentado frente a una pequeña tienda de antigüedades en un pueblo a las afueras de la ciudad. Se llama Elías ahora. Cambió de nombre. Vive escondido desde hace años. Tiene miedo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque el padre de Sasa me pagó para callar. Pero cuando vi cómo la mirás, cómo la protegés, no pude seguir mintiendo. Marcos apretó la mandíbula. ¿Dónde está? Mientras tanto, en el refugio, Sasa enfrentaba su propio infierno. Lucas entró acompañado de un escribano. Hay una nueva orden judicial, dijo, sacando un papel con sello oficial. Hasta tanto se resuelva el proceso de demanda, el establecimiento será clausurado por irregularidades impositivas. Eso es mentira. Gritó ella. Podés apelar, claro. Pero vas a necesitar un buen abogado, y mucho tiempo. Mientras tanto, esto se cierra. La gente del barrio se agolpó en la entrada, indignados. Algunos grababan con sus celulares. Otros gritaban. Pero la persiana bajó. Otra vez. Sasa se quedó sola frente a la puerta cerrada, con los ojos llenos de furia. No van a ganar, susurró. Horas más tarde, Marcos llegó al pequeño pueblo. Lo reconoció de inmediato, la calle de tierra, la tienda, y el hombre sentado afuera, mirando al vacío. Papá. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Marcos. Ambos se quedaron de pie unos segundos, hasta que el hijo se arrojó a abrazarlo. Pensé que habías muerto, lloró Marcos. Mamá nunca me dijo nada. Lo hice por ustedes. Me dijeron que si hablaba, te iban a sacar. Falsificaron deudas, me hicieron firmar papeles bajo amenaza. Fui un cobarde. No. Fuiste un padre que intentó protegernos. Volvieron juntos a la ciudad. Cuando Sasa los vio llegar, no supo si llorar o correr a abrazarlos. Hizo ambas cosas. El padre de Marcos, con voz temblorosa, dijo. Yo firmé cosas, pero hay copias. Pruebas. Puedo declarar. ¿Estás dispuesto a hacerlo contra la familia Rutenberg? Preguntó Sasa, sabiendo lo que implicaba. Estoy viejo. Pero todavía puedo limpiar mi nombre. Y ayudar a que ustedes puedan vivir en paz. El día siguiente, la historia estalló en los medios. Testimonio clave en la causa contra los Rutenberg. Hombre afirma haber sido víctima de extorsión por parte del imperio empresarial. Sasa recibió un mensaje de su madre. No sé cómo terminamos así. Pero, no voy a proteger más a tu padre. Tené cuidado. Él es capaz de todo. Y en lo alto de una torre de cristal, León Rutenberg miraba la pantalla de su teléfono, con los labios apretados. Si no puedo destruirlo por las buenas, será por las malas. Pero lejos del lujo y las amenazas, en un pequeño cuartito detrás del local clausurado, Sasa y Marcos dormían abrazados sobre un colchón viejo, mientras un gato callejero se acurrucaba a sus pies. El mundo afuera ardía. Pero ellos tenían un amor real. Y eso, a veces, era lo único necesario para seguir resistiendo. Capítulo 9. Fuego en los cimientos. Los titulares no dejaban de multiplicarse. Escándalo empresarial, testimonio expone a los Rutenberg por extorsión y desaparición forzada. Hija de la familia, Sasa Rutenberg, rompe el silencio y defiende a joven acusado. La justicia comienza a investigar los orígenes del imperio Rutenberg. Marcos caminaba por las calles como si le hubieran quitado un peso de siglos. Su padre estaba vivo, y por primera vez, hablaba sin miedo. Sasa era su compañera en cada paso, tomando su mano en las reuniones con abogados, frente a las cámaras, incluso entre susurros en la cocina mientras esperaban que el agua hirviera. Pero sabían que esto no era una victoria. Era solo el principio del combate real. Una semana después del testimonio, la Fiscalía ordenó una audiencia preliminar para abrir la causa formal contra León Rutenberg. Había suficiente evidencia, documentos firmados, amenazas grabadas, registros de cuentas escondidas. Sasa fue llamada a declarar. ¿Estás segura?, le preguntó Marcos esa mañana. Ella le tomó la cara entre las manos. Estoy más segura de esto
que de todo lo que heredé en mi vida. En la sala del tribunal, el silencio era absoluto. Sasa se paró frente al juez con la espalda recta, los ojos brillantes pero firmes. Sí, soy la hija de León Ruttenberg. Y sí, fui parte de su mundo. Pero lo que se hacía en nombre de nuestra empresa era inhumano. Se arruinaban vidas. Se manipulaban personas. Mi madre lo sabía. Muchos lo sabían. Pero nadie hablaba. ¿Y usted qué hizo? Yo, me enamoré de un hombre al que querían destruir solo por no pertenecer. Y eso me abrió los ojos. Me enseñó que lo que vale no tiene apellido, ni cuenta bancaria. Tiene corazón. Desde el fondo de la sala, Marcos la miraba con los ojos húmedos. Nunca la había visto tan hermosa como en ese momento. Después del testimonio de Sasa, el juez autorizó la apertura oficial del juicio. La familia Ruttenberg entraba en una tormenta judicial sin precedentes. Congelaron bienes. Citaron a declarar a socios. Y las acciones de la empresa cayeron en picada. Días más tarde, León Ruttenberg citó a su hija a su oficina privada, como último intento. ¿Estás feliz ahora? Arruinaste todo. No, papá. Vos lo arruinaste hace años. ¿Y por él? Por ese tipo. Por mí, respondió ella con calma. Por la persona que quiero ser. León se sirvió un whisky sin invitarla. ¿Crees que vas a poder mantener ese tugurio de café? Con amor y justicia vas a pagar empleados. Quizá no tenga el poder que vos tenés, dijo ella, pero lo que estamos construyendo tiene raíces. Las raíces también se queman. Y también renacen, respondió, mirándolo a los ojos por última vez. Salió de la oficina con los pies temblando, pero con el alma en llamas. El refugio, aún clausurado, estaba lleno de post-its en su vidriera, mensajes de apoyo, dibujos de niños del barrio, frases como «no se rindan» y «ustedes nos devuelven la fe». Cuando los abogados les informaron que la clausura sería levantada pronto gracias a las pruebas aportadas, Sasa y Marcos rompieron en llanto juntos. No de tristeza, sino de alivio. «Nos queda una batalla más», dijo él. «Sí. Pero no vamos solos». Esa noche, la gente del barrio organizó una vigilia frente al local. Velas, música suave, una guitarra desafinada que alguien tocaba con emoción, y al centro, Marcos y Sasa, abrazados, escuchando en silencio los aplausos, los abrazos, los gracias. ¿Qué se siente? Le susurró él al oído. Se siente que por fin estamos viviendo, no sobreviviendo. Y lo besó. En medio de la multitud, como una declaración al mundo entero. Pero en lo alto de una torre, en una oficina sin luces, León Ruttenberg observaba una carpeta con los rostros de su hija y de Marcos impresos. «¿Creen que ganaron?», murmuró. «Pero esto aún no termina». Cerró la carpeta con un golpe seco. La tormenta aún no había terminado. Pero por primera vez, Marcos y Sasa estaban listos para enfrentarlo todo. Juntos. Capítulo 10. Lo que vale la pena. El refugio volvió a abrir sus puertas una mañana de otoño, con el aire fresco y el sol dorando los ladrillos nuevos. No había alfombras rojas ni fotógrafos. Solo vecinos sonrientes, aromas de café, y dos manos entrelazadas sosteniendo una promesa. Sasa y Marcos no necesitaban grandes anuncios. Ellos ya sabían lo que significaba volver a empezar desde el amor. Las primeras semanas fueron duras. Pocos clientes, presupuesto apretado, máquinas que aún fallaban. Pero había algo distinto en el aire, esperanza. Y eso atraía a la gente como el pan caliente. Marcos trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Hacía café, barría, reparaba sillas. Sasa lo ayudaba, se encargaba de los pedidos, anotaba cada centavo, dormía poco, pero sonreía como nunca antes en su vida. «No tengo todo lo que tenía antes», le dijo una noche mientras lavaban tazas. «Pero ahora tengo algo que nunca tuve, paz». Pero no todo era calma. Un día, un sobre negro llegó al local. Sin remitente. Dentro, una amenaza escrita a máquina. «Todavía puedo hacerlos desaparecer. No jueguen con fuego». Marcos lo leyó en silencio. No se lo mostró a Sasa.
No quería asustarla. Pero esa noche, mientras sacaban la basura, un coche negro pasó lento por la esquina. Y Sasa lo notó. Ese auto. Lo vi ayer. Y anteayer. Ella lo miró, entendiendo que él ya lo había notado. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quiero que vivas con miedo. Ya no soy esa Sasa. Prefiero saber la verdad. Prefiero pelear con vos. El día del juicio final llegó. El padre de Marcos se presentó como testigo estrella. Sasa también fue llamada nuevamente. Pero lo más impactante fue cuando la madre de Sasa pidió declarar. Mi esposo construyó un imperio a base de miedo y chantaje, dijo, entre lágrimas. Yo lo permití. Pero ya no quiero seguir siendo cómplice. Mi hija me enseñó a no callar más. El tribunal quedó en silencio. La defensa de León Ruttenberg se vino abajo. Días después, el juez dictó sentencia. Inhabilitación de por vida para ocupar cargos empresariales, investigación por lavado de dinero, devolución de bienes adquiridos de forma fraudulenta y liberación de todos los documentos relacionados con los casos ocultos. La caída del patriarca había comenzado. En la puerta del juzgado, Sasa se derrumbó en los brazos de Marcos. ¿Se acabó? No, le susurró él. Está empezando. Y la besó, como si no hubiera mañana. Como si todo el pasado ya no tuviera peso. Solo ellos. Solo el presente. En El Refugio, los clientes dejaron flores, palabras de aliento y abrazos. Gracias, dijo una mujer mayor. Ustedes demostraron que el amor verdadero todavía existe. Que vale la pena pelear. Marcos y Sasa se miraron. ¿Vale la pena? Preguntó él. Vale cada cicatriz. Esa noche, en la terraza de su pequeño hogar, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, Sasa se sentó sobre sus piernas, riendo, con una copa de vino barato. ¿Sabes una cosa? A pesar de todo, elegirte fue lo mejor que hice en mi vida. Y yo todavía no entiendo cómo me miraste 2 veces. No te miré 2 veces, susurró ella. Te miré una vez, y ya no pude mirar a nadie más. Y él, con lágrimas en los ojos, sacó un pequeño anillo de su bolsillo. Entonces, cásate conmigo. Ella se tapó la boca, temblando. ¿Estás loco? Loco por vos. Desde que te vi esa noche del robo. Desde que me diste un trabajo cuando no tenía nada. Desde que me devolviste mi historia. Sí. Susurró ella, entre risas y lágrimas. 1000 veces sí. Y ahí, en lo alto del mundo, bajo las estrellas, 2 almas que nacieron en mundos opuestos se unieron para siempre. Capítulo 11. Siempre fuiste vos. El cielo estaba despejado, como si el universo hubiera esperado ese día. El sol no era abrasador, pero sí cálido. La brisa de la tarde movía suavemente las hojas de los árboles que rodeaban el pequeño parque donde se celebraría la ceremonia. No había catedral. No había cientos de invitados. Solo unas sillas blancas, luces colgantes, risas sinceras, y los rostros más importantes para ellos, vecinos, amigos, y algunos de esos clientes que se habían convertido en familia. Sasa vestía un simple vestido de lino blanco, el cabello suelto, una flor silvestre detrás de la oreja. No necesitaba más. Su sonrisa iluminaba el día. Marcos llevaba una camisa blanca arremangada, un saco claro y los nervios temblando en las manos. Nunca me imaginé casándome, dijo él a su padre mientras se acomodaban en el altar improvisado. Mucho menos con alguien como ella. Yo tampoco me imaginé volviendo a verte, respondió el padre, emocionado. Pero acá estamos. Vos hiciste que todo valiera la pena. Cuando Sasa caminó hacia él, tomada del brazo de su madre, todos se pusieron de pie. Los murmullos callaron. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y los latidos de 2 corazones que habían cruzado tormentas para llegar hasta ese momento. Nunca imaginé que el chico que me defendió de un robo sería el amor de mi vida, dijo Sasa durante sus votos. Vos me enseñaste a no tener vergüenza de sentir, a no esconderme detrás de un apellido, a pelear, pero también a soltar. Y vos, respondió Marcos, con la voz rota. Vos fuiste mi luz cuando todo era gris. Me diste un trabajo, sí.
Pero más que eso, me diste un lugar en el mundo. ¿Aceptan amarse y elegir al otro todos los días, incluso cuando haya silencios, cansancio o miedo? Preguntó el oficiante. Sí, dijeron al unísono, sin titubear. Y se besaron. La fiesta fue sencilla, comida casera, guitarras desafinadas, baile sobre el pasto, abrazos eternos. Los niños corrían entre las mesas, los vecinos brindaban como si fuera una boda real. Porque lo era. Porque esto era real. Días después, en El Refugio, Sasa colgó un cartel nuevo sobre la puerta. No es lujo, es amor. No es grandeza, es verdad. Bienvenidos a lo que construimos con el alma. La cafetería ya no era solo un lugar, era el símbolo de lo que resistió, de lo que nació del dolor y creció gracias a la fe. Una tarde, mientras acomodaban libros en una estantería nueva, Sasa lo miró y sonrió. ¿Y ahora? Ahora vivimos. Pero juntos. ¿Y si todo vuelve a ponerse difícil? Marcos la tomó de la cintura. Entonces lo volvemos a pelear. Pero nunca más solos. Y así, entre café, besos robados, días largos y noches en calma, Marcos y Sasa comenzaron su nueva historia. No como la chica rica y el chico humilde, no como la heredera y el trabajador. Sino como dos personas que eligieron amarse más allá del miedo, más allá del apellido, más allá del mundo. Porque cuando todo pareció derrumbarse, eligieron seguir caminando de la mano. Y al final del camino, no había castillos. Solo una voz que decía: siempre fuiste vos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia llamada Más allá del orgullo. Un relato que nos recuerda que el amor verdadero no entiende de clases sociales, ni de prejuicios, ni de miedo. Solo necesita dos corazones valientes. Si te gustó la historia, suscríbete, poné me gusta, toca la campanita y comenta qué fue lo que más te emocionó. Con cariño, Lorelei. Y a todos los que ya se suscribieron a mi canal. Gracias de corazón. Porque sin ustedes, yo no podría seguir contando historias como esta. Ustedes son parte de cada palabra, de cada emoción y de cada capítulo. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Les dejo la canción que creé para esta historia. Más allá del olvido, te vi entre luces de una noche gris. Temblabas fuerte, yo solo quise ir. No tenía nada, ni un rumbo, ni un plan, pero tu mirada me enseñó a soñar. Vos eras fuego, yo apenas carbón. De mundos tan distintos, pero el mismo corazón. El miedo intentó separar lo que nació, pero el amor gritó más fuerte y nos salvó. Más allá del orgullo, más allá del dolor, cruzamos los muros, vencimos al rencor. Contra viento y pasado, sin permiso ni perdón, nos elegimos con el alma sin condición. Tus padres negaban que esto fuera real, y yo con las manos vacías te quise igual. Te gané sin promesas, solo con verdad, peleando por vos hasta la libertad. Pues eras fuego, yo apenas carbón. De mundos tan distintos, pero el mismo corazón. El miedo intentó separar lo que nació, pero el amor gritó más fuerte y nos salvó. Más allá del orgullo, más allá del dolor, cruzamos los muros, vencimos al rencor. Contra viento y pasado, sin permiso ni perdón, nos elegimos con el alma sin condición. Tus padres negaban que esto fuera real, y yo con las manos vacías te quise igual.
gané sin promesas, solo con verdad, peleando por vos hasta la libertad. Ahora que el tiempo nos da la razón, las heridas son historia, la historia una canción. El café, tus labios, tus ojos en flor, todo vale la pena si se llama amor. Todo final, más allá del orgullo, más allá del dolor, nos juramos la vida, vencimos al temor. En un beso sellamos lo que el mundo